감사합니다. Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Mateo 16. San Mateo 16. Desde el versículo 1 vamos a leer. Si han encontrado, desde el 1 yo voy a leer. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, señores? Estamos realmente muy contentos de verlos. Hay muchas personas que habrán venido por primera vez después de la campaña. Le doy las bienvenidas, el agradecimiento. En el año 1962, habiendo encontrado con el Señor Jesucristo, cuando obtuve el perdón del pecado, en ese momento no sabía que la salvación sería tan grande. Y en el año 62, este año, viene a ser el año 2018, y han pasado 56 años, y durante ese periodo, Dios dentro mío, de manera maravillosa, nos había dado la gracia. Yo, dentro de un hombre como yo, el que Jesucristo esté vivo y trabaje. Yo una vez fui a la villa de los leprosos y antes de ir a la villa de leprosos, alguien me dijo: pastor, usted debe tener cuidado con los leprosos. ¿Por qué? Él me dijo que ellos con la mano con pus hervirán huevo y después me pelarán y me darán eso. ¿Usted va a comer, sí o no? ¡Ay! Tú deja de decir cosas absurdas. ¿Cómo que va a ocurrir algo así? Yo no dije nada. Pero era 4 días antes de que vaya yo a la campaña, 3 días. Y yo decía: ay, ¿será que con pus me van a pelar? Era absurdo, pero yo así pensaba. No siempre es igual el corazón de una persona. Y ese día, delante del Señor, yo vine para orar. Y a la madrugada, mientras que oraba para la campaña de la Villa de los Leprosos. Dios a mí, ¿qué palabra me había dado a entender a mí? Anteriormente, esa palabra yo conocía, pero esa palabra vino a mi mente. El Señor Jesús entró a comer en la casa de Simón el leproso en Betania. Esa palabra vino a mi corazón y me asombró muchísimo. El Señor Jesús tan maravilloso, el Señor Jesús tan respetable, el Señor Jesús santo, para comer fue a la casa de Simón el leproso de Betania. Un hombre vil como yo, ¿qué se cree? ¿Para qué yo titubeé para ir a la casa de los leprosos? Dentro de mi corazón no tenía ni una pizca para sentirme raro delante de ellos. Todo desapareció. A menudo, después recibí la salvación mientras que yo voy viviendo la vida. Esto no es mi corazón.
Yo no tenía este corazón. Yo no tenía este corazón. Yo realizando la campaña en esta ocasión, estaba muy, muy feliz. Esa semana, una semana antes, yo había ido a Ucrania, Alemania, Rusia. Tenía campaña en esos 3 países y yo regresaba. Era tan largo el tiempo en el que yo estaba en el púlpito. Y tuvimos estudio bíblico a la mañana, a la tarde CLF y a la noche campaña. Y las horas en las que yo estaba en el púlpito eran 6, 7 horas y se me hinchaba la pierna y me engripé. Y durante un momento, yo cuando estaba en el estadio de Chamshi realizando la campaña del tiempo era perfecto. En el estadio Chamshi, alrededor, había árboles de ginkgo. Qué lindo, era tan verde, el paisaje era bello. La gente, me preguntaba si no estaba cansado, pero me cubre toda la gripe. La gripe me quiere a mí y fácilmente no quería partir de mí. Pero se me fue toda la hinchazón de la pierna y después unas horas yo prediqué y no era ningún problema. Estaba tan agradecido ante el Señor. Vino el pastor Kitonga de Kenia. Desde hace 20 años tenemos una relación bien cercana y yo pensaba que sería bueno que tenga una oportunidad de invitar a nuestra iglesia. Estaba muy ocupado, la vez pasada no tuvo tiempo y otra vez, y vino en esta ocasión. Juntamente tuvimos comunión y hemos estado felices. En esta ocasión, los hermanos y hermanas, cambió el diseño de la casa del anciano Isengo porque si venía el pastor del exterior, ellos querían invitar a su casa. Pastor Kitonga estuvo en esa casa y los pastores estaban felices para recibir a los pastores. Los hermanos estaban felices. A nosotros podemos preparar hotel, pero el hermano de la iglesia, a usted tan ilustre, ellos querían invitar a usted, por eso con ese plan compraron la casa. Nuestra iglesia no es una casa que vive bien o mal, es de clase media, pero vamos a aprender acerca de Corea, usar palitos, comer kimchi. Ellos estaban felices. Yo veía, ¿cómo será que convivieron? El anciano dice, oh, yo fui cuando ellos desayunaban. Un cocinero. No sé de dónde consiguieron el cocinero. De Kenia parece. La pastora del pastor Yoon Jong-soo estaba cocinando la comida de Kenia. ¡Wow! Esa manera. Echaban todo el corazón. Con eso, esa casa recibe la bendición. El anciano dice, oh, comprando la casa, estaba diseñando la casa y la casa anterior. Y todavía no era vendido y los ancianos nos reunimos para orar en esa casa. El anciano dice, no estaba feliz porque antes de que se venda, los ancianos vinieron para orar y, realmente, sí, habrá sido tan pleno. Me dijeron para hacer otra vez, pero, no podemos, no tenemos tiempo. Y estábamos felices sirviendo al Señor. Yo, habiendo recibido la salvación, viviendo por el Evangelio al comienzo, en Apgokdong, en Changpali, en el ejército, en Kimchon, en Daegu, pasamos por esos procesos. En ese momento, eran momentos difíciles. En Apgokdong no había ni siquiera una persona que reciba la salvación. Changpali había 2 niños de la escuela dominical. En Kimchon, ni siquiera uno. En Daegu habían algunos, pero todos no tenían ni fuerza, eran frágiles. Dentro de mi vida realmente había tanta dificultad. Pero yo leyendo la Biblia, en San Mateo, el Señor Jesucristo estaba con los discípulos. Aquí aparece. Estaba cruzando el mar de Galilea, iba hacia el otro lado. Y los discípulos, por no haber preparado el pan,
Los discípulos estaban preocupados. Pero el Señor Jesús, ¿qué había dicho? ¿Por qué ustedes discuten por no tener pan? Con 5 panes de cegada he hecho de comer a 5,000 y ha sobrado canasta. Ustedes no se acuerdan que hemos dado de comer a 4,000. ¿Por qué se preocupan por la falta de pan? Esa palabra era muy impactante para mí. ¿Por qué? El Señor Jesucristo con 5 panes de cebada había dado de comer a 5,000, con 7 panes había dado de comer a 4,000. ¿Por qué se preocupan del hecho que no tenga pan ahora? Yo estoy aquí. Esto el Señor, yo veía que me lo decía a mí. Entonces, si yo estoy junto con el Señor, si el Señor está conmigo, disculpe, si tenemos $10, con 5 panes podemos comer, a dar de comer a 5,000. Entonces, si tenemos 5 billotes, podemos dar a 5,000. Entonces, podemos vivir con eso. ¿Esto se debe creer? Sí, debo creer. En el año 1965, cuando fui al cuartel, yo fui para saludar a los adultos del pueblo. ¿Cómo está? Hoy voy al cuartel, voy a prestar los servicios obligatorios. Y anteriormente, ¿cuándo tuvimos esa costumbre? En la guerra del 25 de junio, cuando uno iba al cuartel, era ya para morir. Y para saludarlo en la última ocasión, era el último saludo, todos nos saludábamos. Hoy en día no sé cómo es, pero cuando yo iba, aunque no había guerra, nos íbamos a saludar a los señores y los señores. Siempre. Ellos pensaban que había posibilidad de que muramos y nos daban todo el dinero que ellos tenían, que utilicemos en lo necesario. En aquel entonces, yo no iba ni en la guerra, era en el año 65, así de billete yo recibí. Wow, con esto, durante 3 años, ¿podré yo usar en el cuartel esto? Pero en mi corazón, ¿qué corazón sentía? 5 panes de cebada había dado de comer a 5,000, con 7 había dado de comer a 4,000. Si ese Señor está junto conmigo en el cuartel, ¿cómo vivir? Yo tendría la oportunidad para experimentar aquello. Yo no llevé ni un centavo cuando fui al cuartel. No llevé. Si digo que no llevé nada, es mentira. Yo hice un sello y con un centavo, con 7. Ahora eso era 70 centavos, me sobró 30. Entonces, en aquel entonces el billete más grande era de 500 won y eso lo puse yo dentro de mi billete, dentro de la billetera. Pero había un amigo que tenía dificultad al lado mío. Yo le regalé esos 500 wones y con 30 centavos fui yo al cuartel. El primer día cuando fui al cuartel, en ese momento yo, en Daegu, a las 12 me dijeron para que nos reunamos. Y a la mañana teníamos reunión de oración. Terminando la reunión de oración yo debía de ir, pero la oración era muy largo. Mientras que oraba me voy en medio, pero tengo que saludar. Y cuando pasó el tiempo, a las 2 llegué 2 horas más tarde. Y los soldados, el misionero que trabajaba conmigo me dijo, yo te voy a llevar. Y con el carro, en aquel entonces el carro es muy precioso. Y él entró en el portón y yo me bajé. Toda la gente me miraba. Y a la noche, un líder me llamó. Toda la mañana viniste con carro, sí. Pensó que yo era un hijo de un millonario. Yo te voy a enviar a una región de la parte posterior. En la parte anterior, es muy peligroso. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Tienes $7 para darme? No tengo $7. Y después me dijo, dame $5. Le dije que no tenía ni $3. ¿Cuánto tienes? Tengo 30 centavos, le dije a él. Él pensó que yo le estaba insultando a ese líder. Y él dijo, ya estás marcado. Parece que tú tienes convicción.
Yo, sin lugar a duda, te voy a enviar a la región de Gangwon-do. Correcto, le dije a él. Y luego la gente iba y decía, gaste $10, $7. Yo, estando en Changpali, había muchas personas que eran salvas. Yo quería continuamente predicar el evangelio allí. Pero el Señor, yo confiaba que podía dejar de enviarme al cuartel. Yo veía, habría un buen camino y me dirigí. Terminó el entrenamiento y él que dijo, divino, 31288 es el número mío. Oxupar, región Gangwon-do, base de las comunicaciones. Él, odiándome, me envió a la región Gangwon-do, pero increíble. La región, en la base de comunicaciones, cada sábado venían nuevos soldados, millones, entraban, salían, no había ni pastor, no había iglesia durante 3 años. Yo pude predicar el evangelio en el cuartel y ese camino se me abrió cada sábado. Yo era el mayor de todos, interesante. En Daejeon había promoción 311 y se trasladó a Wonju. Éramos de la primera promoción y todos. Yo podía dominar todo y cada sábado venían nuevos soldados. Yo hacía la lista, pedía para que vengan a la iglesia y 60 se reunían en la iglesia del Capitán, pero en nuestra iglesia 300 se reunían. Yo podía durante 3 años predicar el evangelio y estaba contentísimo. No tenía dinero. Había ocurrido algo en la base. Cada sábado en el cuartel uno va a comer afuera. Yo no tenía ni un centavo. Ellos juntaban dinero para ir a comer y decíamos nosotros, yo no tengo ni un centavo, pero me regalan cigarrillos, eso tú vas a llevar, y me dan sueldo en el cuartel, eso ustedes van a llevar todo. Durante 3 años no recibí ni un sueldo. En ese momento, yo apoyándome en el Señor, vivía y estaba muy agradecido por ello. Una vez yo había escrito la carta, no tenía postal, y yo oré ante el Señor, Señor, con todo corazón, déme. Y yo salía del comedor. Yo estaba trabajando en la base en donde daban las clases. Yo estaba en la parte donde tomaban exámenes. Soldado Par, ¿cómo está? Me dijo. Yo no sabía ni quién era él, no conocía su nombre. Ah, sí, le dije. Fume, me dijo. Yo no fumo, le dije a él. Así hablamos en el cuartel. Yo he visto que usted fumaba. Y él me regaló un cigarrillo en mi bolsillo y se fue. Pero cuando él vio que yo fumaba, y yo no podía encontrar a él, no sé en dónde fue. Había un negocio, una tienda, y le dije al soldado, este cigarrillo puedo cambiar con otra cosa. Claro que usted puede cambiar. ¿Me puedes cambiar ahora entonces? Pagoda era 35 centavos y me daba 5 postales. Dios me dio esto. Yo dentro del cuartel estando exactamente las veces que oraba por lo que yo necesitaba, claramente el Señor me lo dio. Yo viviendo por el Evangelio, claramente Dios me iba guiando. El presidente Yaivoni de Benín, habiendo recibido la salvación, el IYF quería que libremente pueda trabajar en Benín y todo impuesto de IYF él lo ha liberado, sea cual fuera lo que entra al exterior a Benín del IYF es liberado de impuesto. Además, nos dio a nosotros un centro, un terreno para construir el centro y realmente uno gasta $10 millones. Nosotros orando habíamos preparado y
yo le dije que construiría realmente el centro de IYF. A nadie le pedí con mi mano, pero cada uno de los puntos me iba llenando para el dinero de la construcción del centro. Estaba muy agradecido. Yo criando a mi hijo, a mi hija, me puse a pensar. Mi hijo tiene dos padres. Uno soy yo, uno es Dios Padre. Entre los dos padres, ¿quién cuidaría mejor a mi hijo? Dios cuidará mucho mejor. Yo, aunque puse el nombre Padre, realmente, Dios, yo renuncio al cargo de Padre. Señor, usted debe ser el Padre de mi hijo. Después nos casamos y cuando mis hijos estaban en la primaria, nosotros íbamos a la campaña y realmente habíamos que discutir muchos puntos y dejamos nuestros niños en la casa y nosotros íbamos. Dios era el que criaba a mis hijos. Dios criaba mucho mejor que yo. Eso pude experimentar. Y luego en la parte material, lo necesario, jamás yo había dado pistas a los seres humanos. Aunque haya dificultad, siempre me apoyaba ante el Señor. Dios, exactamente las veces que yo necesitaba, me daba la parte material. Era increíble. Yo, no se imaginan, no puedo contar todo por palabras. Si intento contar a ustedes, cuando vemos la Biblia, con 5 panes de cebada había dado de comer a 5,000. Ese poder tenía el Señor Jesucristo. El Señor, si está junto conmigo, no habrá problema por más que tengamos $10 y aquello. Dios va guiando en cada uno de los puntos y estamos muy agradecidos. Nosotros, cuando construimos este salón de culto, no lo hemos construido porque haya muchos hermanos o porque realmente nosotros tengamos mucho dinero, hagamos lo que hagamos, Dios nos ayuda. En ese entonces éramos como 200, 300 hermanos. Claro, el pastor Mumiñón trabajó en ese momento. Veíamos cómo se iba llenando la parte material. Hemos estado muy agradecidos. Cuando vamos a Canadá, está la iglesia llamada People Church. La iglesia People Church, el pastor de aquella iglesia era Oswald James Smith. Yo había leído lo que él escribió. Oswald J. Smith, ese pastor, habiendo realizado la misión, 400 misioneros habían sido enviados de una iglesia. ¿Cómo lo había enviado? Los hermanos salvos habían testificado y nosotros, para la misión, debíamos de determinarnos en el monto, el 1/10, el que entreguen. Aparte de ello, el 1/10 vamos a usarlo para la misión. Ellos habían dado el dinero para la misión. Después de un año, Oswald James Smith, el pastor que había dicho, ustedes anteriormente solamente el 1/10 entregaban al Señor. En medio de ustedes han entregado el 2/10. Ahora, piensen detenidamente. Yo, cuando entregué el 1/10 y cuando yo entregué el 2/10, ¿en qué momento era mucho más abundante la vida de ustedes? Habiendo oído eso, los miembros se habían asustado en gran manera. Ellos se pusieron a pensar, cuando yo entregué el 1/10, cuando entregué luego el 2/10, cuando entregué los 2/10 estaba en gran abundancia. ¿Qué dijo el pastor entonces?
Ahora vamos a entregar el 3/10. Los hermanos desde aquel momento entregaron el 3/10. Pasó un año, ellos que dijeron, pastor dijo, cuando entregaron el 2/10 y el 3/10, ¿en qué momento tuvieron más abundancia? Ellos, cuando entregaron el 2/10, era difícil. Cuando entregaron el 2/10, apenas pasaron. Pero después de que pasó el tiempo, realmente el 2/10 cuando entregaron había más dificultad, pero cuando entregaron el 3/10 tenían mucha abundancia delante de Dios, eran mejor. Las personas de Estados Unidos, Canadá, ellos son materialistas. Cuando envían al misionero, ellos no envían como nosotros así. Ellos lo tratan pero de manera maravillosa cuando envían al misionero. El misionero de Estados Unidos, cuando vemos cómo viven en Corea, ellos convierten un territorio estadounidense, lavarropa, carro estadounidense, heladera estadounidense. Ellos viven con todo eso. En África, cuando van los misioneros de Estados Unidos a realizar la misión dentro de la jungla, hacen un Estados Unidos, viven con la heladera a batería, llaman por teléfono y le traen con avión, sea lo que fuera, le traen por encomienda. Oswald James Smith, en la iglesia de ese pastor, en la iglesia de People Church de Canadá, 400 misioneros fueron enviados al exterior para que pueda vivir como Estados Unidos ese misionero. Yo una vez fui a Canadá, pasaba al lado y estaba escrito People Church. Esa iglesia es en donde estaba el doctor Oswald James Smith. Vamos a entrar y entramos y cierto, era esa iglesia. Justamente tenían culto de domingo. Yo en aquel momento, mi campaña, nosotros estábamos prestando la iglesia de otra persona y a la mañana tenían culto ellos y nosotros teníamos que realizar la campaña de la tarde. Fuimos a participar del culto de People Church y oyendo el sermón, realmente era acerca de Oswald James Smith, era iglesia de él. Pasó el tiempo, cambió bastante la iglesia con el tiempo. Lo importante, señores, ustedes cuando creen en Dios, de manera remota, hay ese Dios a quien ustedes creen. Por si acaso en el camino, si una persona vende algo barato, qué barato, ustedes dicen, ¿qué tal si compro? Ustedes piensan, qué barato quieren comprar, pero cuando se determinan, ustedes compran. De manera remota, a medias, muchos puntos de la Biblia conocen ustedes, pero Jesucristo dice, ¿por qué ustedes se preocupan por el pan? Con 5 panes he dado de comer a 5,000, sobró 12 canastas. Yo estoy aquí, pero ¿por qué ustedes se preocupan por el pan? Y así me ha dicho a mí. Y fríamente si hablamos, ¿el Señor Jesucristo está dentro de nosotros, sí o no? Ese Señor Jesús está con nosotros. El Señor Jesús está dentro de nosotros y si es así, este Señor Jesús que está dentro mío también, ¿llegan a entender? Este Señor Jesús también, con 5 panes cebada, puede dar de comer a 5,000 y ese poder, mediante el Señor Jesucristo, dentro mío está vivo. Por lo cual, de manera remota, por favor, no conozcan de manera remota, a medias la Biblia. Esta realidad, tal como es, si ustedes lo creen, nosotros realizando la misión dentro de Corea en el año 1989, en el gobierno, nadie podía tener pasaporte. ¿Por qué? Porque cuando iban al exterior, decían que perderíamos monedas extranjeras. En el año 1988 realizamos las Olimpiadas en Corea. En ese momento, cuando realizamos las Olimpiadas, nuestro desafío era el mundo a Corea, Corea hacia el mundo. El mundo había venido a Corea y hemos realizado unas Olimpiadas perfectas.
el mundo vino a Seúl, pero Seúl no podía irse al mundo porque el pueblo no podía tener pasaporte. En el año 1989, en marzo, en el periódico Choson Ilbo, apareció la nota: personas que tienen más de 45 años, le daremos pasaporte. Por primera vez eso apareció en el periódico. Yo en ese momento, al día siguiente, había ido con mi esposa y teníamos más de 45, hicimos nuestros pasaportes. En ese año, en marzo, realizamos la campaña en Los Ángeles de Estados Unidos y luego en otoño realizamos la campaña en Berlín de Alemania. Desde aquel momento nosotros, los países de todo el país, apenas éramos 30 pastores en Corea. En el año 89 eran 30 pastores y debíamos de enviar a los hermanos al exterior. Ahora, en la actualidad, en el exterior, pastores que son educados por nuestros pastores coreanos, son más de 500 los pastores nativos, y nuestros misioneros, más de 250 misioneros están trabajando en el exterior. Exactamente no tenemos una cantidad fija, mínimo, señores, dentro de la misión. Si juntamos con la familia e hijos, más de 1000 y tantas personas están viviendo en el exterior cuando enviamos a un misionero. Anteriormente eso parecía tan difícil, pero Dios obraba. En Brasil, el pastor Kim fue a Brasil. No sabía ni siquiera hablar una palabra el portugués. No había a nadie a quien él conocía. Yo le dije: vete a Brasil. ¡Sí! Vino junto a mí que me dijo: ¿cómo tengo que ir? ¿Compraste tu pasaje? Sí. En ese momento había un avión que iba directamente de Seúl a Brasil. Descansaba un poquito en Los Ángeles. Tomando ese avión, muchos coreanos se subirán en ese avión. Y es un avión que va durante 24 o 30 horas. Dentro del avión tú vas a predicar y haz que esa persona se salve. Si se salva, tú le pedirás a aquella persona, le preguntarás para conseguir casa. Él se fue así. En Costa Rica enviamos al misionero Cho Song-ju. El pastor Cho Song-ju no sabía hablar ni siquiera una palabra del español de Costa Rica. Le subimos al avión, le enviamos. Luego, claramente, yo dije: Dios les va a ayudar, no se preocupe. Y él se fue así simplemente. En el aeropuerto, el empleado de la aduana le preguntó algo. Y de la misión Buenas Nuevas de Corea. Nuestros misioneros, ¡ay, qué ignorante! Pero hoy en día no es así. No conocíamos ni inglés ni español y los empleados hablan bien el inglés y el pastor no sabía hablar y se reía. El empleado de la aduana durante 2 horas y media le dejó sentado y ya no podía más. Y después de 2 horas y media le dijo: bueno, adelante, salga. Era una noche oscura. No sabía qué hacer. Salió de la aduana y una señora coreana vino corriendo. ¿Por si acaso usted es pastor Cho Song-ju? Era increíble, era la primera vez que fue en ese país. Le dijeron: pastor Cho Song-ju. Sí, le dijo. ¿Quién es usted? Pastor, es que yo tengo un amigo y el amigo de otro mi amigo dijo que venía un misionero coreano que iba sin saber nada, me llamó por teléfono y me pidió que yo le ayude. Y tanto le esperé, no se imagina cuánto le esperé. Se le caían las lágrimas. Dios, ¿cómo? No le habíamos pedido para nada. Allí había llamado a un profesor que le enseña español y él iba aprendiendo el español. Ahora, el pastor Cho Song-ju estaba aprendiendo a hablar, pero quería predicar el evangelio y no podía hablar.
y hacía sus manos, sus pies, y dijo que predicaría así el Evangelio. Era muy simpático. ¿Cómo? Tú no sabes ni hablar. Y le hizo sentar a 3 personas, predicó el Evangelio, dijo una palabrita. Y entre los 3 discutían, ¿qué quiere decir él? ¿Sí? Parece que quiere decir eso. Ah, parece. Luego continúa, le dijo. Y así, cosas absurdas él iba diciendo. Otra vez, espera un momento. Entre los 3 discutían, anotaban. Y así, había gente que era salva. Ellos de esa manera predicaban el Evangelio y derramando las lágrimas se conmovían. Usted con la verdad vino a predicar el Evangelio a nosotros. Ya era una familia. Y luego, construyendo el Salón de Culto de Costa Rica, todos nuestros misioneros de tal manera habían ido. Otras personas cuando iban se encuentran con misioneros coreanos y cuando ven cómo nosotros vivimos en dificultad, en pobreza. Hasta ahora los misioneros viven en dificultad. Nosotros a nivel del mundo entero, todos los misioneros, para apoyar a todos ellos, nos falta todavía capacidad a nosotros. En la tesorería de la iglesia, el 60-70% usamos para el dinero de la misión en el exterior. Más de 70% creo, cuando calculamos todo. Pero, señores, no le podemos dar lo suficiente a los misioneros. Ellos, en medio de tanta dificultad, predicando el Evangelio, surge manifestaciones de cómo la gente recibe la salvación y es muy interesante. Nosotros realizando el Campamento Mundial de IYF, nuestros misioneros han ido y África es un país de la juventud. El promedio de vida es bajo, entonces el 60-70% de la población está conformado por los jóvenes. En África los jóvenes tienen poder. Y cuando nos encontramos con ellos, ellos nos llaman. Nuestro misionero quiere ir al Campamento Mundial de Corea. Venga, dile que venga. Cuando realizamos el Campamento Mundial, el ex ministro, el ministro de la actualidad, 20 ministros aproximadamente vienen al país. Y aquellos, estando con una agenda muy apretada, ellos vienen y viniendo a Corea, realmente, ¿cómo vamos a enviarlo así simplemente? Le predicamos el Evangelio cuando se marchan. Ellos, uno a uno, empiezan a recibir la salvación. Empiezan a recibir la salvación y ellos tanto se conmueven al regresar. Al regresar, ellos reciben la educación de la IYF. Debemos recibir la educación de los valores, de la mentalidad. Debemos realizar el campamento. Y el ministro, cuando viene a Corea, debe recibir el permiso del presidente. Los ministros no vienen así simplemente, sino que reciben el permiso del presidente. Ellos deben ir a dar el informe al presidente. Y una vez yo le envié la carta al presidente. Honorable, Su Excelencia, señor el presidente, le agradezco por habernos enviado a su ministro. Por favor, en adelante queremos que usted trabaje por la IYF. Y cuando realmente tantos presidentes nos encontramos y ministros quienes han recibido la salvación van a ese país y son personas de la IYF. Nosotros conseguimos tierra, recibimos permiso de construcción y todos los ministros nos ayudan porque los ministros tienen poder. Cuando nosotros vamos, si fuese por nosotros, ni el rostro del ministro podríamos verle. Hace un poquito vino la ministra de la religión de Zambia. Ella tiene poder y formando fila, por más que nos vayamos para verlos, no podemos encontrarlos. Es difícil para que uno se encuentre con el ministro. Ellos recibieron el permiso del presidente y así han venido. Aquí estamos tan agradecidos. Dios, a nosotros, la gracia que nos ha otorgado es grandioso, es precioso. Y de tal manera, lo que nosotros hacemos, sea quien fuera, cuando nos ve, realmente
Sí, nosotros somos muy valientes. Los misioneros del exterior cuando nos ven dicen, ¿tú tienes misión? ¿Cómo de la misión te envían? Así le dicen a nuestros misioneros. Todos les hablan así, pero después 2, 3 años, 5, 6, después de 10 años, nosotros realmente dominamos todo, sea el país que fuese, arrasamos con todo cuando nos apoyamos en Dios, cuando nos vamos con 5 panes cebadas. Dice que da de comer a 5,000 y sobra canasta. Nuestra misión, a donde vaya realizamos la charla de la mentalidad y en la cárcel. Y nosotros vamos a dar la educación en la sala del primer ministro. Educamos a los policías, a los directores de las cárceles. Aman nuestra charla de la mentalidad. Al comienzo, los criminales de la cárcel fuimos para educar a ellos y el director mirando eso. Nuestros directores usted debe de educar. Y el director mirando ello. Si a los guardias, si a los encargados usted debe de educar. Y continuamente nos abre el camino para predicar el evangelio. El Señor Jesucristo me ha dicho a mí, 5 panes cegadas, dar de comer a 5,000. ¿Y cuántas canastas sobraron? 12 canastas han sobrado. Entonces, el Señor Jesucristo que me pregunta, ¿yo qué hice así? Yo soy el Señor Jesús. Yo estoy contigo. Dentro tuyo yo voy a obrar. Dentro tuyo yo voy a trabajar. La gente me ve y me dice que, realmente soy valiente, que tengo hiperconciencia. Muchos me decían eso. ¿Cómo esto puede ser hiperconciencia? Locura. Es la palabra del Señor y confiando en la palabra del Señor yo doy marcha adelante. Realmente el Señor de manera maravillosa obra. Hermanos, yo le he contado en muchas ocasiones. Una vez me llamaron por teléfono, pastor, aquí es Chonju, el hermano Kim Chung-man tiene cáncer. Ahora él está muriendo. Es difícil para que pueda sobrevivir 2, 3 días. En ese momento, el pastor Kim Song-un de nuestra iglesia estaba en Chonju y me llamó. Cuando tú vayas, ve a encontrarte con el hermano Kim Chung-man y ven. Y cuando él regresó me dijo, pastor, es difícil que él sobreviva más de 2, 3 días. Yo me voy a ir a encontrarme con el hermano Kim Chung-man, le dije. Y justamente el próximo domingo teníamos el culto de la noche en Gwangju con mi hijo, con mi esposa, entre los 3. Nosotros debíamos de ir. Querida, vamos 1 hora antes, le dije a mi esposa. El hermano Kim Chung-man está muriendo por el cáncer. Dentro mío está el Señor Jesús y junto con el Señor Jesús yo me voy a ir para encontrarme con el hermano Kim Chung-man. ¡Vamos! Y me levanté hoy a la madrugada y una hermana que iba muriendo en Albuquerque, yo tuve comunión con ella esta madrugada. Hermana, tú no confíes en el diagnóstico del doctor, cree en el Señor Jesús y cuando venga el Señor Jesús, tú debes de comer la comida. Yo le digo mucho a los enfermos de cáncer que deben comer la comida al comienzo. La hermana Kim Ñoño, ella dijo que no podía comer la comida. ¡Debes comer! Yo le digo, ¡debes comer! Y la hermana, no se imaginan qué buena ella. Ella no podía comer, pero cuando yo le dije eso, al momento comió ella la comida. Y un hermano, su esposa me llama, que su esposo no come. Debes comer poquito, este trozo, y tú pon la saliva y si se derrite, eso se hará líquido. Y cuando se convierta en líquido, agua, tú traga. Tú debes de, desde la mañana, practicar a comer y pon 10 minutos, 20 minutos y derrite y traga. Vas a vivir entonces, debes comer. Come 5 veces y no come. Yo le volví a llamar. Pastor, cuando cuelga su teléfono ya no come mi marido. Es su pensamiento. Pero la hermana Kim Yo-no es una hermana tan preciosa. Yo, al comienzo, lo que le pregunté, ¿cómo es que tú me has obedecido? Y la hermana que dijo, pastor, yo estaba muriendo. No tenía elección de obedecer o no. ¿Cómo voy a estar en ese puesto?
Pero hermana, cuando muere, gente que no quiere comer y es terca, no come, le dije. Estas personas, yo no soy ni doctor, soy siervo de Dios simplemente, pero ellos me escuchan y comen y tienen fuerza. Ahora tienen mucha salud y tiene fuerza. Los enfermos de cáncer, en la madrugada, a la mañana estamos ocupados, entonces me llama a la noche el enfermo de cáncer y tenemos comunión continuamente. Los enfermos de cáncer están llenos por el cáncer, su vientre está lleno del cáncer, en su corazón está lleno por el pensamiento del cáncer. Los enfermos de cáncer, ¿saben lo que piensan ellos? Mi hija, ¿cómo quisiera morir después de verla casar? ¿Cómo se va a casar sin mí? Solamente piensa en eso, entonces solamente piensa en morir. ¿Por qué va a morir? ¡No vas a morir! Y yo fui al hospital del hermano Kim Chung-an. ¿Cómo estaba el hermano? Yo varias veces dije, seguramente 500, 100 veces ustedes habrán oído, no importa. Yo abrí la puerta y entré y dentro de la habitación, la sombra de la muerte estaba lleno en la habitación. Y el hermano, su esposa estaba a un rincón así sentada, me miraba así y bajó la cabeza. La madre del hermano al lado de la cama solamente estaba llorando. El hermano no se notaba ni si estaba vivo o muerto. No había señales de vida. En el corazón de la familia ya pensaba que él murió y en su corazón ya había muerto él. Ya estaba muerto por completo. Yo, cuando fui a la habitación del hermano Kim Chung-an, ¿qué había llevado? No llevé medicamento, no llevé dinero. Yo, junto con el Señor Jesucristo, fui a la habitación. Dentro mío, el Señor Jesucristo estaba. Verdaderamente, el Señor Jesucristo que estaba dentro mío. Si hubiese venido Jesucristo que tiene la carne aquí, ¿qué iba a ocurrir verdaderamente si Jesucristo mismo hubiese venido aquí? Anunciará la palabra, hará esto y aquello, pero esta persona que está muriendo enfermo, ¿será que le va a dar la espalda y se va a marchar? Sin lugar a dudas, le va a dar la vida y se va a ir luego. El Señor Jesucristo, sin lugar a duda, no le va a dar la espalda. Ay, la mamá está llorando, la hija está llorando, está en desesperación, pero el Señor Jesucristo que está dentro mío le va a dar la vida. ¿Qué es la fe? Yo sé cuando digo una palabra y cuando creen esa palabra, mi corazón y el corazón de aquella persona se hace uno. En ese momento es creer. Yo, con mi hijo, Yongu, haz esto. Sí, me dice, ven aquí. Le vuelvo a llamar. Y viene él. Yo, así. Tu padre tiene este corazón y así quiero trabajar. Tú trabajas con este corazón. Sí, padre, está bien. Trabajaré con el corazón suyo. Llegando a tener un mismo corazón, debe trabajar así únicamente. Trabajará con mi corazón. Por más técnica buena que tenga, si trabaja con un corazón distinto, no puede menos que desviarse la obra, porque no pueden llevar la vida de creencia. Tienen un corazón distinto a Dios dentro de ustedes, no el corazón que Dios le ha dado, el corazón que el diablo le ha dado. Ustedes tienen gran manera en esta hora también. Pensamiento en la carne estando en ustedes. Ustedes lo cubren eso y cuando termina el culto, otra vez viven en medio del pensamiento del mundo. Eso, obviamente, nosotros los hombres vivimos así. Pero los que creen en el Señor Jesús, no es vivir por su ser, vive por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿qué nos dice a nosotros? Nos ha dado el nombre del Señor Jesucristo. Y claro, es bueno que yo le dé a una persona parecida a mí mi nombre. Si yo le doy mi nombre a un borracho, mi nombre será insultado. El Señor Jesucristo, a un ser vil, malo, sucio como yo, tú en mi nombre vas a vivir y el nombre del Señor Jesucristo nos lo da. ¿Por qué? Tú las veces que lo haces. Yo voy a trabajar las veces que tú obras y trabajas en mi nombre. Tú, como yo, puedes manifestarte.
Cuando oramos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. No solamente la oración, la vida en sí en nombre del Señor Jesús. Dentro mío el Señor Jesús está vivo y el Señor Jesucristo que perdona mi pecado está aquí. El Señor Jesucristo da vida al muerto. Kim Chung-an estaba muriendo y Jesucristo le puede dar la vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que predicar la palabra. Hermano Kim Chung-an, le grité. ¡Levántate! ¡Abre tu ojo! Sí, pastor. El doctor dice que tú morirás dentro de 2-3 días. Esto es la situación. Tú debes oír mi voz. Siempre lo que yo digo que es acerca de la electricidad. La electricidad mediante el cable fluye, corre, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es cable eléctrico. Ahora, mire, este parlante está vivo trabajando, pero si esto se corta, todo acabará. Usamos la electricidad. Esta electricidad no lo hacemos nosotros, lo hacen en el generador. Mediante el cable eléctrico viene aquí, prende la luz y el amplificador, la cámara de video trabaja y todo. También la calefacción, el aire acondicionador. Pero este cable eléctrico, mediante el cable, esta electricidad viene mediante el cable eléctrico. Si esto se corta, todo, las máquinas se mueren. Nosotros y el Señor Jesús, nuestra relación. Hoy en esta hora, llegando a tener un mismo corazón, cuando se conectan, mediante ese corazón el Señor Jesucristo entra en nosotros. Entonces, dentro de ustedes también, la manifestación que surge en el Señor Jesucristo, la misma manifestación surge en ustedes. Sea cual fuera la obra de ustedes, sean sobresalientes sí o no, sin relación a ello, el Señor Jesucristo habla así. Entonces yo, el Señor Jesucristo, tenemos la confianza de que curará a este hermano también del cáncer, será curado y sin tener ese corazón. Él morirá dentro de 2-3 días, entonces la mamá confía de que morirá, su esposa también confía, él también confía que dentro de 2-3 días él morirá. Entonces, aquel corazón de nuevo, con el corazón de Jesús que dice que volverá a vivir, ese corazón cuando lo conecta con el Señor Jesucristo, desde aquel momento Dios dentro de él empieza a trabajar. Entonces, señores, el creer en Dios, ¿qué viene a hacer? El Señor Jesucristo siendo crucificado. Es cierto que Él perdona nuestro pecado. Es cierto, en la Biblia dice que perdona nuestro pecado. Así está escrito. La ministra también habló acerca de Romanos 3:23, que todos habían cometido pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente, yo era pecador, pero por la redención de Cristo, yo lo acepté con fe y la santidad de Cristo dentro mío entra, por lo cual yo soy justo, ¿entienden? Claramente yo soy pecador. Entonces, el hermano está muriendo por el cáncer y con Cristo Jesús y este hermano conectarle su corazón. Esto es una realidad muy importante, así pensé. Entonces yo al hermano que debo de enseñarle, ahora tú estás muriendo por el cáncer, el doctor dice que no vas a sobrevivir más de 2-3 días, esto es la situación. El Señor Jesucristo ha dado vida a Lázaro que murió, ha dado vida al leproso, al paralítico, y le salvó a la mujer que tenía flujo de sangre. No hay nada de lo que no pueda hacer ese Señor Jesucristo. Tu enfermedad también desea curar. Pero lo importante, el Señor Jesucristo desea curar tu enfermedad, pero tú oyendo la palabra del doctor, yo después de 2-3 días moriré. Voy a morir. Ay, mejor voy a morir cómodo. Ese corazón no tiene. Cambia el corazón. El Señor Jesucristo desea curarte a ti la enfermedad, pero tú también. Cuando tienes un mismo corazón con el Señor Jesús, Jesucristo nos va a curar la enfermedad y con ese corazón
llegas a tener un mismo corazón con el Señor Jesús. Entonces, cuando el cable se conecta siendo uno, llegando a ser uno, corre la electricidad, va a las imágenes, el sonido también va mediante este cable. Este cable es lo mismo en tu corazón. Si eres uno con el corazón de Jesús, desde aquel momento Dios trabaja y esa enfermedad viene a hacer absolutamente nada, viene a hacer nada. Jesucristo siente pena, ¿por qué? Con 5 panes de cebada había dado de comer a 5,000, pero el Señor Jesucristo, estando ausente, ¿por qué dice que no tiene pan? ¿Por qué se preocupan en ello? ¿A eso se refiere? ¿Correcto? 5 panes de cebada. Yo he dado de comer a 5,000. ¿Cuánto? ¿Y cuánto canasta sobró? 12. Y 5 panes de cebada. ¿A cuánto le dimos de comer? A 4,000. Hemos juntado bastante. Ese Señor, Jesús está junto con ustedes, pero ¿por qué se preocupan? ¿Eso qué quiere decir? Dentro tuyo, de la misma manera, yo en ti voy a trabajar, ¿correcto? Tú, si crees, por lo cual a ese hermano, yo exactamente otra cosa no le enseñé, sino que la manera de creer en el Señor Jesús yo le iba hablando. ¿Cómo? El Señor Jesús desea trabajar dentro tuyo. Tú, mirando la situación, dices, yo voy a morir. Oyendo la palabra al doctor, dices que vas a morir. Eso es un corazón distinto. El doctor dice que vas a morir dentro de 2, 3 días. Pero el Señor Jesús dice que tú vas a vivir. Entonces, el corazón de creer en el Señor Jesús, Jesús me dará vida. Si no dudas en tu corazón, el corazón de Jesús y tuyo será uno. Y desde aquel momento, el Señor Jesús, estando vivo, con poder, va a trabajar. Amados, el Señor Jesús hasta ahora está vivo dentro de esta iglesia, como también a cada uno de ustedes, dentro de ustedes. El diablo nos engaña y con mucha sabiduría y conocimiento de este mundo. Y lo que es posible de que se cumpla, oramos ante Dios. Y lo que no es posible, no oramos. Cuando volvemos a la casa y es muy de noche, los enfermos de cáncer no pueden conciliar el sueño. Me llaman por teléfono y me piden comunión. Yo le predico la palabra hoy a la madrugada, largo tiempo, junto con esa hermana, la hermana de Albuquerque. Ella me llamó, yo le dije, cámbiame con tu marido. Y vino el marido y yo tuve comunión con él. Confía, le dije, confía. Yo lo único que hice fue creer en Dios. He visto cómo Dios cumplía las cosas que eran imposibles. Dios a mí. Pastor Oxupar, sí, Señor. La misión Buenas Nuevas. Los hermanos de la iglesia Gangnam. Enseña esta fe a ellos. El Señor Jesús dice así. Yo, a cada uno de los miembros, yo voy a trabajar en ellos. Curando la enfermedad, resolviendo la oscuridad, la angustia, lavando el pecado de ellos. Con poder voy a trabajar. Tú enseña para que ellos puedan creer. Yo creí en eso. Dios, dentro de mi vida, tal como Él se manifestó. Nosotros, en la base de comunicaciones, durante 16 semanas, durante 4 meses, yo no se cumplió todos los 4 meses y yo realicé la comunicación. Radio Operador Centro de Radio Operación. ROC. Yo sé usar el código Morse y hoy en día, bueno, se hace por número. Anteriormente se hacía con código. Yo estoy en el área de educaciones, me encargo del examen. Número 1, do, significa 1. Do es do, 4, do, y el 5, do, chu, 9, do, 0, dororo. Yo lo hago muy bien. Eso, de manera inalámbrica,
viene mediante las ondas. El Señor Jesús, la electricidad mediante el cable eléctrico. El Wi-Fi es inalámbrico también, ¿verdad? También van las imágenes, el sonido, ¿verdad? Yo, mediante el corazón, me comunico con Dios. Ustedes, la palabra de creer en la palabra de Dios significa que tienen el mismo corazón con Dios. Entonces, sea guapo o feo, sin relación a ello no tiene nada que ver. Las mujeres, cuando son feas, es difícil de que se casen, pero para conectarse con el Señor Jesús no es nada difícil. No trate de casarse, sino trate de conectarse con el Señor Jesús. Se hará feliz. Y señores, por más hermosa que sea, hay gente delicada, por más que haya esa relación de personas, el corazón de la gente, el que haya conexión, el que fluya, es muy bueno. Dios trabaja dentro del corazón. Y el creer es oír la palabra de Dios, es conocer la teoría, pero tener otro corazón, eso no es la fe. La palabra, aceptarlo y tener un mismo corazón con la palabra de Dios, eso es la fe. Dios y ustedes, cuando llegan a tener un mismo corazón, en ese momento, de manera maravillosa, dentro de ustedes, Dios está trabajando. La hermana Kim Yoon-ok, el hermano Yohan Choi, el hermano Kim Chung-an, el pastor Nam Kyung-yeon. Mucha gente iba muriendo. En ese momento ellos se habían conectado con el corazón de Dios. La gente, ay, pastor, conmigo no se puede, déjeme morir. Ya voy a morir, déjeme en paz, por favor, deje ya, pastor. Yo aguanto. No voy a dejar por más que digas que deje. ¿Por qué yo voy a morir? ¿Por qué yo voy a dejar que tú mueras? ¡Tienes que oír! Y yo le grito. Y hay veces que yo pierdo, hay veces que yo gano, pero sigo la pelea. Por lo cual, a este hermano, el Señor Jesús te ama, te puede curar. El Señor Jesús está aquí. Y tú, la palabra del doctor que dice que tú estás muriendo, no escuches eso, sino que tienes el corazón de que Jesucristo te salvará. Entonces, esta enfermedad es nada. Durante 30 minutos le abrí la Biblia y yo le iba predicando. Luego pasó 30 minutos. ¿Puedes creer ahora? Sí, pastor. Su rostro brillaba. ¡Levántate, yo ya me voy! Y con mi carro fui a Gwangju. Pasó 10 días, estaba desayunando. Pastor, ¿cómo estás hoy? Kim Chung-an. Estaba vivo él. ¿Cómo estás ahora? Me hice el control cáncer. No hay ni una célula cancerígena en mi cuerpo y así me han informado. Ahora me dan de alta. Cuando te dan de alta, ven a mi iglesia para testificar. ¡Sí! Jugamos a la pelota, corrimos. Y cómo Dios la había salvado. Dios dentro de ustedes para trabajar. Ha formado el corazón de ustedes para trabajar en ustedes. Digan amén. Y el corazón de ustedes cuando llega a ser uno con el corazón de Dios. Sea quien fuera, Dios dentro de ustedes trabajará. Y para unir el corazón con Dios, para encajarlo, leer la Biblia. Y cuando aceptamos tal como está en la Biblia, sin lugar a duda, Dios va a trabajar. Una cosa deben saber. En ese momento, Dios le va a decir, el diablo le va a decir a usted, no va a trabajar. Es absurdo, es locura. Así le va a hablar. Así era en el periodo de Jesucristo. Absurdo. Sí, cuando le dice para que abra el sepulcro y saque a su hermano muerto. No, Yede ya, no, hay mal olor. ¿No te dije que si crees en mi palabra verás la gloria del Señor? Y verdaderamente, un ser como yo, vil, tan humillante como yo vivía confiando en mí. La vida que viví yo ha sido vil, sucio, miserable, sucio. Y si sigo mi pensamiento, entendí bien que yo iba a fracasar. Y yo, cuando trabajo, no podía seguir mi pensamiento, porque si sigo mi pensamiento, dejando mi pensamiento, y cuando creí en la palabra de Jesucristo, Dios se manifestaba. Ese hermano jugó a la pelota, testificó, hallamos la gracia. Dios
dentro de nosotros trabaja, no es por el empeño de ustedes o por su obra o porque ofrenden mucho. No me refiero a que no ofrenden, Satanás, para que ustedes no ofrenden. Alguien estafó, ustedes oyen esa palabra y hay tontos que no ofrendan oyendo ese sonido. Son tontos entre los tontos. Es un engaño de Satanás. La palabra de Dios, mínimo en este púlpito santo, el que ustedes duden de la palabra de Dios es una maldición. Satanás obra y es una destrucción. Esta palabra es simplemente creerlo, señores. La palabra que yo predico en el púlpito es la palabra de Dios. Yo no hablo de mi pensamiento. Cuando creen, el corazón de ustedes y el corazón de Dios se conecta. Entonces, desde aquel momento, todo problema de ustedes se hace problema de Dios. Ya no sigue siendo el problema de ustedes. El Señor Jesucristo, cuando carga el problema de ustedes, el corazón de ustedes, cuando llega a ser uno con el corazón de Jesús, 5 panes se va a dar de comer a 5,000 y sobra, esa manifestación surge. ¿Entienden? Lázaro que murió resucita, se cura la enfermedad y en miles de ocasiones yo he visto eso, pero todavía tanta gente, más que la palabra de Jesucristo, cae en su propio pensamiento. Absurdo. ¿Cómo eso no es posible de que surja? Hay mucha gente que diga eso. Joan Choi fue mordido por el escorpión. 2-3 horas no iba a poder vivir. Ahora está vivo y en Los Ángeles Dios está testificando fuertemente al Señor. Y ha tenido 2 hijos y son bellísimos. Y él, si moría por el escorpión, no iban ni a nacer esos niños en este mundo. Amados hermanos, Dios hoy dentro de ustedes desea obrar. Entre ustedes hay gente brillante que tiene capacidad, que estudia bien, que gana mucho dinero, pero no hay nadie que tenga una mayor capacidad que Dios. Dios dentro de ustedes permita que ahora trabajen ustedes con una palabra, la palabra de Dios, acepten tal como es. Entonces, ¿qué fenómeno ocurre? El corazón de ustedes será igual que el corazón de Dios. Cuando sea uno con el corazón de Dios, desde aquel momento, Dios, mediante ustedes, obrará. Señores, hoy, como Pablo, como Pedro, yo también al comienzo cuando quería hacer, realmente me asombraba. Realmente, cuando vivía la gente que iba muriendo, pero sea quien fuera, cuando es uno con Dios, Dios trabaja mediante aquella persona. Todos ustedes que están sentados aquí sin excepción, cada uno de ustedes, Dios estando vivo en ustedes, Dios desea trabajar. Yo en el año 1962, por primera vez cuando obtuve el perdón del pecado, la vida que yo he vivido, entendí de que fracasé, había fracasado y supe que si seguía mi pensamiento iba a fracasar. Desde aquel momento tuve miedo para seguir mi pensamiento y ya no viví conforme a mi pensamiento, sino cuando fui uno con la palabra, Dios de manera maravillosa había obrado. Si yo quiero testificar aquello toda la noche, no basta. Amados, hoy en este lugar el Señor está con nosotros. ¿Tienen alguna preocupación? Ustedes no tienen capacidad para resolverlo de por sí, pero Jesucristo tiene poder. Ustedes que no tienen poder, no estén preocupados, angustiados, sino que el Señor Jesucristo, pongan los ojos en Él. El Señor Jesucristo con el cuerpo cuando sube. ¿Por qué? Porque quiere trabajar con el cuerpo de ustedes, quiere manifestarse en ustedes y trabajar en ustedes, en todos ustedes, Jesucristo para trabajar. Ha formado el corazón de ustedes y ese corazón cuando se conecta con el Señor Jesucristo, desde aquel momento la vida de ustedes es vivir por el Señor Jesús. Toda angustia el Señor lo resuelve, la tristeza lo resuelve, la enfermedad lo elimina y el poder lo manifiesta y verán la gloria de Dios, verán la gran bendición de Dios y recibirán la gran bendición del Señor. Así confío. Muchas gracias. Vamos a orar.